Momento de poner al aire la primera entrevista de esta jornada que va a tener como aspecto central, aunque no como único tema, el desarrollo del diálogo social que ya está en marcha, que impulsa el gobierno, que involucra a las y los trabajadores, y justamente tendremos en este caso la perspectiva de un integrante, dirigente del movimiento sindical, porque nos visita Sergio Sommaruga, que es integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Privada e integrante alterno de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social en representación del PIT-CNT. Sergio, bienvenido, buen día. Bueno, buenos días para todas y todos quienes nos están escuchando, para ti, para todo el equipo de la diaria. Un gusto estar aquí. Yo repasaba la nómina, digamos, de quienes integran la representación del PIT-CNT en el ámbito que se conoce como, si no me equivoco, Comisión Ejecutiva del Diálogo Correcto, Social. Sí. Ahí está. Ahí hay en total 4 personas. Carlos Clavijo es uno de los titulares, es director del equipo de representación de las y los trabajadores en el directorio del BPS. La otra titular es Natalie Barbé, que es secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, o sea, el sindicato de quienes trabajan en el BPS, y justo o luego aparecen las personas que actúan de forma alterna, suplentes. Lorena Luján, que integra la Federación de Funcionarios de Salud Pública y también el equipo que representa a trabajadores y trabajadoras en el BPS, y vos, justamente. ¿Cómo te estás relacionando con ese trabajo? ¿Qué implica para un dirigente sindical ser parte de esta comitiva como suplente? ¿Qué temas estás abordando? Bueno, yo no soy un experto en el tema de seguridad social, soy un estudioso y un autodidacta, pero mi oficio es la filosofía y mi tarea es la actividad sindical. Es decir, entiendo que Carlos y Natalie son personas que por su tarea están mucho más en contacto con las circunstancias concretas, cotidianas y con la minucia del funcionamiento del sistema de la seguridad social, y por lo tanto tenemos ahí un equipo muy potente. Además están asistidos también por técnicos de distintos saberes disciplinares, tanto desde el punto de vista normativo, como Gabriel, como desde el punto de vista económico, como Hugo, que son también afluentes en el proceso de participación del movimiento sindical en este espacio deliberativo. Cuando hablas de Gabriel y de Hugo, ¿a Gabriel Salsamendi y Hugo Dufrechú, abogados y economistas que son parte del equipo técnico que forma el caudal de participación del PIT-CNT en este organismo. Entonces yo me sumo como uno más ahí, realmente tratando de aportar algunas miradas y algunas preocupaciones y algunos argumentos para para tratar de ser útil en la construcción de una síntesis colectiva que represente de la mejor manera los intereses, derechos y valoraciones de las trabajadoras y las trabajadores en un tema que es central para nosotros, que tiene que ver con la seguridad social, porque es un derecho humano. Todos los derechos humanos para el movimiento sindical históricamente son parte de su ADN, son parte de su leitmotiv. Esto nos llevó, en la ocasión del plebiscito, a impulsar 3 derechos cautelares que a nosotros nos parecen que son estructurantes de una seguridad social garantista. Ese plebiscito no fue aprobado, por lo tanto no hubo condiciones para integrar el artículo 67 de la Constitución esos 3 principios cautelares. Ahora estamos en otro escenario, tanto político como normativo, porque estamos en otro gobierno, en otra coyuntura, y estamos en otro escenario también desde el punto de vista del objeto del debate, porque ya no es una enmienda constitucional, sino una reforma integral de la ley que hace a la seguridad social atendiendo las distintas dimensiones. Entonces, no hay absolutamente ninguna contradicción entre lo que fue el proceso del plebiscito y la participación en este diálogo social, con aspiraciones a que las razones que nos llevaron a impulsar la Barrera por sí también se vean consagradas en la agenda del diálogo social. O sea que uno de los acentos del movimiento sindical, sacando el limpio de tu respuesta a algún aspecto que podría considerarse prioritario, es que se concreten o insistir con las 3 propuestas que fueron parte de la papeleta del sí en el plebiscito sobre aspectos previsionales, ¿o no exactamente? Sí, pero yo no creo que sea el aspecto central. El aspecto central es discutir el esquema de financiamiento, ¿no? Porque esa es la crítica más profunda, más incisiva y menos contestada
a la 20.130, a la ley expropiatoria, jubilatoria, en términos expropiatorios del gobierno saliente, del gobierno de la calle Pau. Estás hablando de la reforma previsional que se hizo en el gobierno anterior. Sí, reforma jubilatoria, sí. Porque esa reforma no cambió nada el esquema de financiamiento. Uruguay tiene un esquema de financiamiento de la Seguridad Social que es tripartito, porque así lo establece la Constitución, pero en donde los trabajadores aportan la mitad de lo que aportan las empresas para el sostenimiento de la seguridad social, que es un derecho humano que cobija a toda la sociedad, no solo a los trabajadores y las trabajadoras, también a niños y niñas, también a personas en situación de discapacidad, también hacia personas en situación de emergencia social. Es decir, es una política que amortigua al conjunto de la sociedad y por lo tanto es responsabilidad del conjunto de la sociedad financiarla. Y entonces ahí tenemos una asimetría muy profunda, que no se corrigió con la reforma jubilatoria de la 20.130. Pero lo más importante, y por eso digo el esquema de financiamiento es clave, es que la reforma del gobierno nació anacrónica, nació mirando para atrás y no mirando para adelante en un mundo que está cambiando vertiginosamente su metabolismo de reproducción económica a partir de la incorporación de tecnología intensificada, de inteligencia artificial generativa en procesos de producción de valor, tanto en bienes como en servicios, que tienden a desplazar trabajo vivo por tecnología o trabajo muerto por utilizar una categoría conceptual. Entonces, esto hace que, si no empezamos a mirar de forma revulsiva, holística, integral y profunda la manera de financiar la seguridad social, lo que nos va a ocurrir en pocos años es que nuevamente vamos a estar con un problema de déficit para el sostenimiento de derechos que hacen a las condiciones de acceso de las personas a la seguridad social. Y según las y los trabajadores, o desde el PIT-CNT, ¿qué propuestas se plantean para introducir cambios en la forma de financiar la protección social? Hay un elemento que se está discutiendo en el mundo, no solo es una, digamos, ocurrencia del movimiento sindical, que tiene que ver con lo que se denomina la fiscalía robótica, ¿no? Esto es, digamos, para decirlo de forma rápida y sencilla, que los robots paguen impuestos. Aunque parezca futurista, como dice alguna canción, el futuro ya llegó y hay que hacerse cargo. No hay que mirar para el costado porque, digamos, mientras la gotera no entre, estamos a salvo. No porque ya se está horadando la azotea, ¿verdad? Entonces hay que mirar el futuro, que es un futuro que ya llegó, insisto, y decir, bueno, ¿cómo, por ejemplo, se sustituyen personas físicas por tótem en las mutualistas? Se sustituye trabajadores y trabajadoras del sistema financiero con las aplicaciones, se hacen transferencias. No hay más guarda en los ómnibus, ¿no? No hay más personas en los peajes. Y así podríamos seguir expandiendo el campo visual en lo que tiene que ver con sustitución de personas por máquinas, por algoritmos, por robots, por como se le quiera denominar. Entonces, eso en principio trae algún tipo de beneficio para el usuario, porque se supone que es más rápido el proceso del servicio. Trae un beneficio objetivo, no subjetivo, no para la persona que se queda sin trabajo, pero para el trabajador, porque sale de una tarea rutinaria, aburrida, repetitiva, sin ingenio, sin creatividad. Y, digamos, mejora la eficiencia del funcionamiento social. Ahora, desde el punto de vista del excedente económico, desde el punto de vista de la ganancia, lo único que gana es la empresa. La persona se queda sin trabajo y sin ingresos, la sociedad se queda sin aportes al BPS, y la empresa se queda con todos los dividendos. Entonces, ¿qué es la fiscalidad robótica? Que haya una distribución social justa de esa mejora en la dotación de la tecnología en el mundo del trabajo. El PIT-CNT hace ese planteo, levanta esa bandera en un contexto en el que hay un gobierno desde el cual el presidente de la República y el ministro de Economía y Finanzas, Yamandu Orsi y Gabriel Odone, han reiterado recientemente algo que se dijo muchas veces en campaña con respecto a no crear nuevos impuestos. ¿Cómo es esto de decir, bueno, pero hay que estudiar esta posibilidad, aun cuando desde la fuerza que gobierna, por lo menos desde el Poder Ejecutivo, dos personas con ese peso, insisten en que hay un compromiso asumido, que es un compromiso de campaña? Bueno, tres valoraciones cortas ahí. Creo que los programas políticos que llevan a los candidatos, en definitiva, que son electos a las tareas, a asumir responsabilidad de gobierno, son más importantes que las promesas individuales, ¿no? Entonces hay un programa de la fuerza política que gobernó que no dice que no se van a colocar, que no va a haber innovaciones tributarias. No es lo que dice. Nosotros lo que estamos planteando son innovaciones tributarias. Es primero que nada. No necesariamente crear nuevos impuestos.
¿Y cómo se haría algo como lo que planteabas recién con respecto a, a la robótica sin crear un nuevo impuesto? Con un rediseño del aporte, porque en realidad el aporte patronal a la seguridad social y el aporte de los trabajadores de la seguridad social no es un impuesto. Es un tributo, pero no es un impuesto, es una contribución, ¿no? Entonces, no necesariamente es crear un nuevo impuesto. Ajá. Y estamos hablando de rediseñar un sistema que nutre económicamente el sostenimiento de un derecho humano fundamental, que es el acceso a la seguridad social y que hace al bienestar de las personas. En definitiva, el fundamento, el objetivo y el fundamento, lo que está delante y lo que está atrás de la política, ¿qué es? El bienestar de las personas. Entonces, lo de los impuestos es un instrumento. Si el instrumento se coloca por encima del fundamento y del objetivo, entonces, si ese es el segundo comentario que quería hacer, estamos en un problema ya no de decisiones políticas, sino de qué se entiende por la política. Y el último comentario es, yo creo que los dogmas le hacen mucho mal a la cultura política, a la política como actividad reflexiva y como forma de tomar decisiones. Es un dogma decir no puedo colocar los impuestos. Es un dogma. Y es un dogma más que viene de un pensamiento conservador. América Latina es el continente más desigual del planeta. La única manera que tiene América Latina de contrarrestar ese efecto estructural de la desigualdad producto de las relaciones económicas capitalistas, que cómo se configura en América Latina, es con impuestos. O sea, decir, no voy a colocar más impuestos, es decir, aunque no se asuma, voy a consagrar el status quo. Y a nuestro entender, el status quo nos ha traído muchos problemas desde el punto de vista de la pobreza infantil, desde el punto de vista de la precarización laboral, desde el punto de vista de la situación de inequidad que existe, para ceñirnos al tema de la seguridad social, entre la caja militar y el BPS. La caja militar tiene una asistencia económica 3 veces mayor que el BPS, cuando la caja militar asiste a 50.000 personas y el BPS 6 veces más. ¿No? Es un disparate la asimetría que hay ahí. Entonces, no puedo discutir nuevos impuestos, pero sí puedo mirar para el costado con esa asimetría enorme de asistencia financiera que todos los años del erario público lleva la caja militar con respecto al BPS. Entonces, es una mirada conservadora, la de no voy a discutir más impuestos, y una mirada que privilegia el compromiso subjetivo de la persona sobre los aspectos programáticos de la fuerza política. Estamos hablando de que para el movimiento sindical, volviendo al proceso de diálogo social, es fundamental discutir la financiación o la forma de financiar justamente la protección social en un sentido amplio. Un aspecto que ustedes defienden desde el PIT-CNT es justamente que pueda haber, por el lado de los aportes patronales, justamente, algo que responda al avance de las tecnologías que van sustituyendo el trabajo de seres humanos, de personas. Por otro lado, el PIT-CNT planteó, esto fue la semana pasada, en un seminario que se hizo ya bajo el paraguas del diálogo social, como parte de este proceso que ya comenzó, cambiar justamente el régimen de aportes, pero a partir de otro elemento, dejando de lado la lógica de vincular los aportes patronales a la masa salarial y haciendo que los aportes patronales se hagan en función, o se calculen en función de los ingresos empresariales. ¿Cómo es eso? Bueno, es lo que vengo, de alguna manera, la fiscalidad robótica está subsumida dentro de este concepto. Es decir, bueno, si vos tenés empresas con alta incidencia de la robótica, de la inteligencia artificial, de la economía de los algoritmos en la producción del bien o del servicio, y eso hace que tenga una rentabilidad determinada, que el aporte a la seguridad social esté vinculada a esa rentabilidad y no a la cantidad de trabajadores que emplee. ¿Por qué? Porque una empresa, por ejemplo, una empresa de peajes que tiene privatizado un bien público, que son las rutas, y factura a partir de la privatización de ese bien público, antes tenía más trabajadoras que ahora, hace 10 años tenía más trabajadores que ahora. Entonces, hace 10 años aportaba más al BPS que hoy. El BPS está más desfinanciado desde ese punto de vista que hace 10 años. Pero la empresa tiene más ganancias, porque antes pagaba salarios que ahora no paga. Entonces, esa empresa está en más condiciones para aportar al BPS que hace 10 años atrás. Ahora, esa lógica... No sé si me explico, sí, para claro. Dar un ejemplo didáctico de qué hablamos cuando hablamos de asociar el aporte a la masa, a la rentabilidad y no a la cantidad de personas contratadas. Está claro. Ahora, la pregunta es, ¿esa lógica o esos eventuales cambios en los aportes deberían aplicarse solo a empresas que hayan sustituido trabajo por máquinas o por algoritmos o lo que fuera? ¿O en líneas generales debería aplicarse
a todas las empresas independientemente de los procesos tecnológicos que puedan haberse desarrollado en ellas. No, claramente se aplica, es un criterio de aplicación general. Ajá. Es un criterio de aplicación O sea que general. va más allá de las empresas que han sustituido trabajo por maquinaria o por Por eso, claro, algoritmos. el concepto de fiscalidad robótica queda subsumido dentro Bien. de este, pero este es un concepto mayor, digamos, ¿no? Ayer cuando abordamos este punto, en una entrevista con Hugo Bay, que estuvo aquí en esa misma silla, el coordinador de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, que representa en ese ámbito a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y por esa vía nada más y nada menos que al Gobierno Nacional, Bay dijo que a su criterio es difícil determinar, o sea, se mostró abierto a discutir esta cuestión, pero dijo, como economista, que a su criterio es difícil determinar cuál es la ganancia de una empresa. Digo esto pensando en que se pase a un esquema en el cual los aportes estén asociados a la ganancia de una empresa, estableciendo que no es lo mismo la ganancia, eventualmente la rentabilidad, que los ingresos que se facturan. Y lo planteó como una duda con respecto a cuán viable es este cambio en la lógica de determinación de los aportes patronales. ¿Qué responde el PIT-CNT? Bueno, creo que Uruguay tiene una institucionalidad muy robusta en materia de impositiva, que es la Dirección General Impositiva, que es el instrumento, junto con otros instrumentos que tiene el país, con el propio Ministerio de Economía, el Banco Central, en fin, que son los proveedores de datos respecto justamente a la actividad económica de las empresas. Si fuese tan difícil llegar a esa estimación, sería imposible cobrar el IRAE. Impuesto a la renta de las actividades empresariales. Entonces yo entiendo la duda de Hugo. Hugo es una persona muy estudiosa, que sabe mucho, entonces me parece que es una duda razonable, lo que no creo que sea equivalente una duda razonable a la imposibilidad fáctica de llevar adelante la idea, cuando la idea además lo que tiene, para bien o para mal, es que está mirando el futuro, está entendiendo la morfología del mundo del trabajo y está planteando un criterio incluso más, no solo más solvente y más eficiente, a nuestro entender, para el financiamiento de la seguridad social, sino que es más equitativo y más justo para las propias empresas también, ¿no? Otra pregunta que se hizo, Bay, cuando llegamos a esto es ¿qué pasaría con las empresas que tengan un ejercicio negativo, que den pérdida? Nosotros no decimos que si una empresa da pérdida, cierra, deja de existir. Bueno, pero a ver, puede haber en un periodo determinado una actividad, no sé si decirlo deficitaria, pido disculpas por no manejar los términos técnicos de la mejor manera, pero quizá en el largo plazo niveles que permitan compensar. Es decir, los cierres no se dan de inmediato cuando capaz que hay un momento complicado. Que es una buena pregunta. Cuando una empresa está en esa situación, por lo general, tampoco por la experiencia, deja de hacer los aportes al BPS, ¿no? Aunque eso configure un delito o una falta. Pero por la vía de los hechos es lo que viene ocurriendo. O sea, no sería una situación nueva. Y en todo caso, si es menester, esta particularidad, que es una minucia, me parece que en el mundo, en la estructura general es una minucia, bueno, habrá que analizarlo y ver las particularidades del caso y cómo la norma se ajusta a esas particularidades. Capaz que en determinados umbrales sí hay que ir al aporte por trabajador. Eso habrá que verlo. No es la discusión central, me parece a mí, ¿no? Con todo respeto a Hugo, que considero que es una persona que sabe mucho, y si es una observación ahí, por algo será. Pero entiendo que no es un tema central. Hablando de temas centrales, está muy instalada la discusión con respecto a un eventual impuesto o algún mecanismo tributario asociado a obtener fondos para desarrollar políticas que permitan erradicar la pobreza infantil o la pobreza en niños, niñas y adolescentes. El PIT-CNT conformó un ámbito multidisciplinario para elaborar insumos técnicos que le den sustento justamente a esta propuesta, que en el discurso que realizaste en el último acto, el último 1 de mayo, por el Día de las y los Trabajadores, ya quedó planteada públicamente y que, sobre todo en el mes de julio, 2 meses y pico después, volvió a cobrar vitalidad, incluso ya integrando o involucrando a personas asociadas a la fuerza política gobernante, ¿no? Es una discusión que está viva, la de si ir por un impuesto o no. ¿Cuál va a ser el vínculo entre esa comisión interna generada por el PIT-CNT para construir argumentos en ese sentido y la representación sindical en el diálogo social? Bueno, en mi caso integro la comisión como coordinador por el secretario ejecutivo. La comisión
interdisciplinaria que se formó para elaborar un documento técnico programático sobre la consistencia, la viabilidad de la implementación de este tributo del 1% más rico para destinarlo a un plan integral de erradicación de la pobreza en las infancias y en las adolescencias, y estoy como alterno también, pero el canal de comunicación no es una persona... En los dos ámbitos, digamos. Sí, pero no es que sea... Eso facilita, pero la comunicación se da igual, porque en definitiva todos convergemos en los organismos de democracia sindical, en la mesa representativa, en el secretario ejecutivo, y ahí fluye la información. Pero la realidad, la idea es que estén interconectados ambos procesos. El asunto es que creo que es oportuno, es necesario que haya una mirada autocrítica honesta en relación a lo que ha sido la insuficiencia de las dinámicas de mercado, de las dinámicas de la economía de mercado y del diseño de las políticas públicas durante todos estos años para erradicar la pobreza infantil, que es un drama nacional, que es una herida en los derechos humanos, que es una hipoteca de futuro y que es de alguna manera la demostración de la incapacidad que ha tenido el modelo, el sistema, para generar una sociedad inclusiva. Fíjate que, solo para hablar del último periodo, el gobierno, entre el 2020 y el 2024, a pesar de la pandemia, a pesar de la sequía, a pesar de las conflagraciones internacionales, a pesar de todos los comodines o no comodines, sino circunstancias que utilizó el gobierno nacional saliente para explicar los problemas de la distribución negativa del ingreso, el Producto Bruto Interno aumentó un 6,4%. O sea, Uruguay es más rico, objetivamente, estadísticamente, empíricamente, es más rico que en el 2019. Sin embargo, en el 2019 teníamos al 17% de las niñas y los niños por debajo de la línea de la pobreza, y termina el gobierno de Lacalle Pou con una pobreza infantil por encima del 20%. Y cuando se mide por la nueva metodología del INE, la pobreza infantil llega al 32%. O sea, los gobiernos pasan, la economía crece con baja intensidad, con media intensidad, pero crece. Objetivamente el país tiene más Producto Bruto, tiene más riqueza, sin embargo, la pobreza infantil no solo no se revierte, sino que se profundiza. Entonces, ¿qué decimos? Que hay que cambiar el chip. Si queremos realmente resolver el problema y no utilizarlo como un botín electoral o como una estrategia de marketing para conseguir votos y mostrar sensibilidad social, sino realmente comprometernos concretamente para generar condiciones financieras para sostener políticas públicas de vivienda, de salud mental, de alimentación y de transferencias para erradicar la pobreza infantil, hay que cambiar el chip, hay que pensar de otra manera cómo estamos encarando este problema, porque hasta ahora ha sido absolutamente deficiente. La Diaria informó el sábado pasado que en este ámbito interdisciplinario conformado al interior del PIT-CNT, hubo consenso en que políticamente es más viable y sencillo de implementar una modificación de las tasas del impuesto al patrimonio de las personas físicas en lugar de crear un impuesto nuevo del 1% al 1% más rico, que era un poco la propuesta original, la estoy resumiendo, y que esto de ir justamente por basarse en el impuesto al patrimonio de las personas físicas aplicaría diferentes tasas a partir de patrimonios de $1 millón. Dos preguntas en una. ¿Efectivamente hay consenso en eso a nivel del PIT-CNT? Y si es así, ¿por qué se llegó a esa conclusión? Va Ferreira decía hay que pensar por ideas y no por sistemas. En parte eso tiene que ver con no pensar dogmáticamente, ¿no? Pensar siempre con lucidez crítica, digamos. Entonces, ¿a qué voy? Nosotros hablamos de un impuesto del 1% más rico. ¿A qué se refiere? Ese es el envase, digamos. Pero ¿cuál es el contenido? El contenido es, tenemos sociedades que crecen económicamente, pero que a la par que crecen con un fenómeno de desigualdad. Hay una tendencia a la acumulación y concentración de la riqueza cada vez en menos manos. En 2024 Uruguay creó 363 nuevos millonarios, al mismo tiempo que la pobreza infantil llegaba a superar el 20% con la vieja metodología de medición. Entonces, está claro que hay una tendencia a la desigualdad. ¿Cuál es la idea del 1%? Que el sector que acumula y concentra sea factor de contribución al desarrollo de la erradicación de la pobreza infantil. Esa es la idea, el objetivo. Los instrumentos están al servicio del objetivo. Por lo tanto, si hay que crear un nuevo tributo o rediseñar el impuesto al patrimonio, para nosotros da igual, no es el centro de la cosa. El centro de la cosa es que ese 1%, que son 25.000 personas, que acumulan la mitad del ingreso que el 50% más pobre, que acumulan la misma cantidad de ingresos, que el 50% más pobre, o sea, todos los meses entra a la sociedad un ingreso.
el 1% o 25.000 personas concentran la misma cantidad de ingresos que el 50% más pobre de todo el país. Ese mismo 1% concentra el 80% de los recursos financieros, ¿no? Es decir, es gente muy poderosa económicamente para la sociedad que tenemos en Uruguay. Claro, dentro de ese 1% hay mucha desigualdad también, porque el 0,1% es mucho más rico que el resto del 0,9% de ese universo pequeñito. Entonces hay gente que con $1 millón ya está en ese club, pero dentro de ese club hay gente que tiene 500, 600, 800, 1.000 millones de dólares. Entonces tenemos que pensar en una forma, a través, en este caso, el impuesto al patrimonio, de que ese sector, de forma, digamos, franjeada, a mi entender, tenga, digamos, que contribuir a devolver un poquitito de lo que toda la sociedad le da. Porque Uruguay ha venido subsidiando ricos. ¿Cómo es eso? A ver. Y vos fijate que el IRAE, ¿no? El IRAE es el impuesto a la renta de las actividades empresariales. Sí. ¿Cuál viene del 2020 al 2024? La exoneración de pago del IRAE ha venido creciendo. ¿Sabes en el 2024 cuánto se dejó de cobrar? La sociedad en su conjunto dejó de cobrar 1.200 millones de dólares de IRAE. ¿Dónde fueron a parar esos 1.200 millones de dólares? ¿Al erario público? No. Quedaron en el bolsillo de las empresas. Muchas veces quienes defienden esas exoneraciones dicen que eso lo que permite es que determinados rubros de actividad sean más dinámicos y generen, por ejemplo, más puestos de trabajo. Bueno, vamos a la evidencia, porque ahí hay que ir a la evidencia. Desempleo en 2019, 8,9%. Desempleo en enero del 2025, saliendo el gobierno, 8,1%. O sea, la reducción del desempleo no llegó a un punto. ¿Y cómo entra en esa cuenta la cuenta de la redundancia hecha por el gobierno anterior de que se crearon cerca de 50.000 nuevos puestos de trabajo? Bien, se explica porque lo que creció estadísticamente de forma palmaria, indiscutible, fue el empleo informal, el empleo ilegal. El empleo que no tiene malla de protección social, que no aporta a la seguridad social, que no se rige por consejo de salario, que no tiene aguinaldo, que no tiene salario vacacional, que no tiene derechos. Entonces, el crecimiento del trabajo que hubo en el periodo pasado fue fundamentalmente trabajo informal, y eso tiene evidencia empírica, no es una cuestión de relatos. Pero voy al impuesto al patrimonio. Mira, yo digo, la sociedad uruguaya ha subsidiado ricos. Siempre se habla de los pobres, porque hay una ideología dominante que entiende que el pobre es la aspiradora de recursos, y la aspiradora de recursos en este país son los ricos. El impuesto al patrimonio. ¿Cuánto exoneró el impuesto al patrimonio en el 2024? 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares que fueron a parar a generar empleo de calidad, que fueron a parar a mejorar el cuidado ambiental y la protección de los cursos de agua, que fueron a parar a generar financiamiento para financiar la ley de violencia de género, que fueron a parar a erradicar la pobreza infantil, que fueron a parar a darle cobertura a los 35.000 niños y niñas menores de 3 años que no tienen hoy garantizado su derecho a la educación. No. ¿A dónde fueron a parar esos 1.300 millones de dólares que el Estado no cobró por gasto tributario, por exoneración? Y a las personas que tienen alto patrimonio. Entonces, hemos estado subsidiando ricos. Esa es la realidad. Entonces, cuando se dice no vamos a colocar nuevos impuestos, hay veladamente una justificación de dejar el estado de cosas tal cual viene. Yo eso lo puedo entender porque la sociedad es diversa, tiene intereses diversos. Nosotros representamos a las trabajadoras y a los trabajadores. Y como representantes de los trabajadores y las trabajadoras, asumimos la pobreza infantil como nuestra pobreza. Porque la pobreza infantil se da en hogares pobres. En los hogares pobres hay clase trabajadora que no tiene trabajo, porque el sistema no les genera el derecho al trabajo. Les han robado hasta el derecho a tener trabajo. Porque cuando hay oferta de trabajo, la gente sale corriendo como loca. Fíjate cuando se hicieron los jornales solidarios, ¿no? Que es un trabajo muy precario, muy inestable, de muy baja remuneración. Más de 200.000 personas se anotaron para los jornales solidarios para 18.000 cupos. Entonces, no es que la gente no quiera trabajar, hay una matriz narrativa reaccionaria y antipobre, aporofóbica, ¿no? Que no se condice con la evidencia. Entonces, el que ha fallado es el sistema. Lo que tenemos que interpelar es el sistema.
Siguiendo con la propuesta de emplear la herramienta ya existente del impuesto al patrimonio para obtener esos recursos, gravando a sectores de la sociedad considerados ricos o que tienen alto nivel de riqueza y así financiar políticas para erradicar la pobreza infantil. Dos preguntas técnicas. El mínimo de patrimonio que se exigiría, la primera es, el mínimo de patrimonio que se exigiría para aplicar justamente esos cambios tributarios y recaudar por esa vía, ¿sería el $1.000.000? ¿Esa es la cifra que está manejando el PIT-CNT? El $1.000.000 es el umbral, sí. Pero yo considero, y esto es una discusión porque hay que deliberar, hay que intercambiar. Estoy cansado de los profetas de las verdades únicas, ¿viste? Hay que intercambiar, abrir la cabeza, tener modestia intelectual. Pero, en definitiva, lo que considero es que comparto el criterio, mejor dicho, de que el $1.000.000 es el piso, pero que no puede ser la misma capacidad contributiva la de alguien que tiene $1.000.000 en patrimonio, que de repente tiene 2 casas en Montevideo y una en Rocha, que no se percibe como rico, pero cuando vas a los bulevares, cuando vas al Cadorna, cuando vas a Carrasco Norte, cuando te das cuenta de la asimetría enorme que hay en esa situación, entonces vos tenés más capacidad contributiva. Pero creo que tiene que ser franjeado, ¿no? Tiene que ser franjeado. Es decir, no para terminar, para resumir, no es lo mismo la capacidad de aporte que tiene $1.000.000 en patrimonio al que tiene 10, 50, 100 o $500 millones. Segunda pregunta técnica. ¿Hay una definición con respecto a si tomar los valores catastrales de los inmuebles o los valores de mercado? Bueno, ahí hay lo justo, lo conveniente, lo justo, lo razonable que se tomen los valores de mercado. Hay una cuestión ahí. Eso permitiría un nivel de recaudación mayor, muy superior. Y más realista. Estamos hablando de que con impuestos o rediseño tributario se puede recaudar un punto del PBI, estos son $800 millones, y esto permitiría realmente en un periodo de 5 a 10 años, porque esto no se va a resolver con 1 año, ni con 2, ni con 3, poner un plan de erradicación de la pobreza infantil integral que incluya vivienda, alimentación, educación, salud. Ahora, ahí hay problemas técnicos que son menester analizarlos para la aplicabilidad de tomar no el valor catastral, sino el valor de mercado del patrimonio físico. ¿Y qué pasaría con los establecimientos rurales, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que esto es un impuesto a las personas físicas, ¿no? El impuesto al patrimonio aplica a las personas físicas. No necesariamente, no importa si el establecimiento rural, industrial. Bueno, pero. No entendí la pregunta. La pregunta va por el lado de. ¿Debería tributar una persona que, supongamos, tiene un emprendimiento productivo, no de los más importantes, y que por ende es propietaria de un inmueble rural que está comprendido en esa franja que se marca en el entorno del $1.000.000? En ese caso, cuando se trata de un predio que tiene un determinado valor en términos inmobiliarios, pero en el cual se desarrolla una actividad productiva, sí, ¿debería ser considerado igual que alguien que tiene capaz que 3 casas? No se afecta a la actividad productiva, se afecta la riqueza acumulada. No importa si es un chalet en Punta del Este o el chalet está en San Gregorio Polanco, ¿no? Digamos. Lo que se grava es la riqueza acumulada, no la actividad productiva. No sé si estoy entendiendo la pregunta, pero no es un impuesto que vaya a la actividad industrial o a la actividad agropecuaria. Es un impuesto que va a la riqueza acumulada. O sea que si, por ejemplo, un tambero tiene un campo que, supongamos, vale más de $1.000.000. Que un tambero tenga $1.000.000 en este país. No, bueno, pero el valor de la tierra es un valor muy alto. Y capaz que un conjunto de hectáreas, pero una hectárea de algunos cientos de hectáreas, puede llegar a tener un valor de mercado que ande en una cifra que quede por encima del umbral. Lo pregunto, ¿ustedes han pensado en esa posibilidad? Pero fíjate que una hectárea bien valorada, $3.500. O sea, para tener $1.000.000 en hectárea, no sos un pequeño productor. Estamos hablando de hectáreas sobre las cuales hay un determinado emprendimiento productivo, unas capacidades instaladas. Capacidades instaladas. El ejemplo lo planteo, entre otras cosas, porque ha estado presente dentro del debate que esto ha generado en el Frente Amplio, en una precisión hecha por el senador de la vertiente artiguista Eduardo Brent, que se mostró abierto a considerar la posibilidad del uso de esta herramienta del impuesto al patrimonio, pero en el caso de los inmuebles rurales, separando a aquellos que simplemente se alquilan, ¿no? Tierra que la persona es propietaria y la alquila y obtiene sin trabajar la tierra un ingreso, de aquellas situaciones en las cuales una persona es propietaria y trabaja su tierra. Por eso, entonces, yo creo que esas cuestiones, yo entiendo que son de segundo orden, no de segundo nivel de importancia, ¿no? De segundo orden. Lo primero
y es lo que me parece importante en el caso de este senador, es que haya voluntad política de conseguir los fondos necesarios a través de una innovación tributaria moderna, como está pasando en el mundo, para que el 1% más rico contribuya un poquitito, es un peso de cada 100, ¿no?, para erradicar la pobreza infantil y generar condiciones más justas para el acceso a una vida digna de los niños y niñas. La pobreza infantil es la demostración del carácter ideológico de la igualdad de oportunidades del sistema capitalista, ¿no? O sea, no hay igualdad de oportunidades cuando van a hacer con hambre, con hogar que se llueve, no hay baño, con piso de tierra, con hacinamiento. Hay un informe reciente de la UNICEF que dice que hay 400.000 jóvenes y niños en Uruguay que viven en situaciones de precariedad a nivel habitacional. Bueno, lo importante es, ¿queremos corregir esto, sí o no? Después, si este senador quiere hacer una disquisición entre el productor rural que tiene 40 vacas y el que tiene 200 vacas, lo discutimos, pero no pongamos trabas en donde no están, digamos, ¿no? Me obligan a terminar la entrevista en el buen sentido. La gente que escuchaba decir, además que están ya amenazando. Y no, debe no es el estar, caso, no es el caso. cada vez hay menos gente escuchando. Ya, Estamos pasados de tiempo, pero está aburriendo. Quiero hombre, citar exactamente el extracto de Brenta Sí, del que hablé para cerrar por lo menos. Lo que escribió Natalia Ubal citando a Brenta en la edición del sábado de La Diaria, dice que justamente Brenta consideró que el monto de $1 millón que se maneja, ese umbral, es bajo porque puede haber, textuales palabras, un tambero con 200 hectáreas en una zona relativamente buena desde el punto de vista del índice CONIAT y tiene $1 millón ese tipo, textuales palabras de Brenta, y de repente tiene ingresos similares a los de un obrero de Conaprole. Apuntó como queriendo decir, capaz que habría que discutir a partir de qué monto aplicar este impuesto, aún mostrándose abierto a aplicarlo. Era el comentario para darle exactitud. No, está bien, está bien. Yo creo que lo más importante, insisto, es que se asuma la autocrítica de que han pasado los gobiernos de todos los partidos, el país ha crecido económicamente, personas como Brenta han sido parte de ese proceso y no han logrado resolver la pobreza infantil. Ahora hay una propuesta para conseguir la plata, para impulsar una política contundente que erradique la pobreza infantil en Uruguay en un proceso de 5 a 10 años. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Después, la configuración técnica, no mezclemos lo ético y lo político con lo técnico. Lo ético y lo político manda, lo técnico obedece. Después, técnicamente hay que ver cómo adecuamos, por eso hay un equipo multidisciplinario de más alto nivel creado en el PCNT para que la propuesta técnica pueda satisfacer todos los requerimientos que Brenta y otros puedan reclamar. Gracias, Sergio Somaruga, por la visita a la mañana de La Diaria. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.